Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco. Creo que nunca había dado mi apellido, pero bueno, ahora lo saben. Y el día de hoy traemos un libro en conmemoración de, pues bueno, ya pasó el Día de las Madres, ahora se viene el Día del Maestro y aunque todavía no llegamos a esa fecha, me pareció un buen detalle leer este libro en conmemoración a nuestros grandes profesores o maestros que hemos tenido en la vida. Y no es baladí ni poca cosa decir que uno de los grandes maestros que he tenido en la vida ha sido el tío Rafa, por supuesto, que también cumplió años el 11 de mayo. Por supuesto, profesores que tuve en la secundaria, en la preparatoria, maestros de vida que me han enseñado muchas cosas y una de ellas sin duda es el tío Rafa, por supuesto mi madre, por supuesto su hermana que es mi madrina, la tía Licha, que han sido maestros espectaculares en mi vida. Recuerdo uno que tenía en la secundaria que era el profesor Reyes de matemáticas que se empecinaba en todos nuestros recreos en tercer grado de secundaria a ponernos a estudiar para poder llegar a la media superior y también profesores brillantes que tuve en la preparatoria, en la licenciatura, pero este libro particularmente me llamó mucho la atención por, digo, una cosa, es relevante e impactante el tamaño de la obra, 2504 páginas. Yo creo que es el libro más grande que nunca me he acercado en mi vida. Y aunque no es el libro completo, he de decir la verdad, no como la gerenta que reseña por cachitos, solamente les voy a reseñar la primera parte. Vienen dos tomos. Es de Acantilado, publicado en el 2011. La verdad es que está muy, muy bonito. Este libro, si no mal recuerdo, lo publicó Stefan Zweig en 1939. Y como les decía, pues en el 2021 lo sacó Acantilado, 2504 páginas. De los personajes que tocan esta primera parte de este libro de biografías está Erasmo de Rotterdam y su lucha constante por la educación y apego a los principios educativos, su constante confrontación con Martín Lutero y su cercanía a la iglesia. Por otro lado, la defensa del protestantismo que él ejercía. Y muchos creían que en algún momento Martín Lutero tenía a la iglesia de su lado, pero no, el que tenía más cerca de su iglesia, de su educación, perdón, de su vida y del, por decirlo así, de la doctrina e inclusive favores del Vaticano, quizá en su momento fue Erasmo de Rotterdam, no así Martín Lutero. Entonces, habría que poner esa parte un poco en los anales de la historia, o al menos en la formación que tuvimos de historia universal, historia europea, si llegamos a tener algo de ello, pues eso me llamó mucho la atención. Después viene Fernando de Magallanes y yo en algún momento había un juego hace muchísimos años a los que son tuvieron alguna vez acceso a Age of Empires. Había uno previo que se llamaba Sid Meier's Civilization, que era un juego pues muy peculiar en el cual ibas avanzando en las civilizaciones hasta crear una grandísima. Sí fue seguramente previo al Age of Empires y era un juego, la verdad, que era un símil, por así decirlo, entre Turista Mundial, ajedrez quizá, pero bueno, desde computadora y aprendías mucho. Y había grandes logros de Fernando de Magallanes y la verdad es que esta historia de él es apasionante, ingrata y sí, te engancha mucho y te da mucha historia que desafortunadamente en la secundaria, en la prepa, pues quizá no nos llegó vía académica, pero ahora que lo leo tantos años después, me da un gusto conocer de él un portugués pues que no tenía chance por parte de su gobierno para encontrar las famosísimas islas de las especies, las cuales antes valían más que el oro. Por decirlo así, la pimienta en ocasiones fue tomado como moneda de cambio y entonces muchas veces la pimienta valía más que el oro, ¿no? Entonces pagaban en pimienta. El rey lo mandó en una travesía a las Islas Molucas con 5 galeones, casi 500 hombres y después de más de un año pasó por la Patagonia, la Tierra del Fuego, descubrió casi con la última esperanza en su vida, después de muchos contratiempos y un año casi de ya desesperación, el estrecho de Magallanes, no sin antes haber sido pues víctima de sublevaciones por parte de muchos marineros que
la gran mayoría era españoles y él al ser portugués, pues tenían este conflicto, ¿no? De cómo un portugués va a liderar nuestros barcos españoles, levantamiento de armas, toma de los galeones, recuperación, o sea, un conflicto así digno de piratas y marineros, pues así le pasó a Fernando de Magallanes, para entregar su vida en unas islas en el océano ante una tribu, la cual conservó el cuerpo de Fernando de Magallanes, quién sabe dónde quedó, nunca se supo dónde fue enterrado, si se lo comieron, lo descuartizaron, no se sabe qué pasó con él. 3 galeones alcanzaron a huir de esta situación, tuvieron que quemar uno para posteriormente mandar un galeón de regreso a Sevilla por el Océano Índico, es decir, por la India y luego subir, y el otro pues regresar por el Estrecho de Magallanes. En el regreso tuvieron que evadir un retén portugués y esquivarlo, y así casi prácticamente los marineros que quedaron muriendo de hambre y llegaron con los barcos llenos de especias para el rey. Entonces, pues desafortunadamente cuando se dieron los reconocimientos sobre la hazaña de Magallanes en España, pues recayeron estos premios y estos reconocimientos a los que traicionaron a Fernando de Magallanes, y a los que lucharon y ayudaron en su hazaña, pues no hubo nada o fue muy poco el reconocimiento. Y así dice un dicho que me marcó mucho este libro y me gustó mucho. La verdad es de los que sobreviven. Y así pasó en la travesía de Fernando de Magallanes, que quien contó la historia y la vida de Fernando de Magallanes fueron los que sobrevivieron, y no así el propio Fernando de Magallanes. Ni a su mujer ni a los hijos de Fernando de Magallanes dejaron ganancia alguna, no se les pagó nada, aun y cuando el galeón en el que llegó, o sea, el que regresó a España, transportó especias que dejó de ganancia, ya con las pérdidas de los 5 galeones, suponiendo que ya eran irrecuperables, el equivalente a 500 ducados de oro, o sea, una lanísima que les dejó esa expedición de Fernando de Magallanes. Enrique era el esclavo fiel que ayudaba en las traducciones con los aborígenes a Fernando en las islas del Pacífico, y a pesar de Fernando de Magallanes antes de morir haberle prometido su libertad y su independencia como ser normal, ser humano, por decirlo, valga la expresión, y disculpen mis apelativos, solamente regresó a España y pues bueno, volvió a ser esclavo. Las Islas Molucas eran la misión realmente de la travesía, y al conquistarlas y tenerlas en el dominio español, acabaron siendo vendidas por 300 ducados de oro a Portugal. O sea, la misión y todo lo que buscó Fernando de Magallanes en esta travesía por el mundo, por esas partes, el famoso Estrecho de Magallanes, que ningún marinero en toda la historia de la humanidad lo había recorrido, no valió más que para 300 ducados por las famosas Islas Molucas. Bueno, al final de esta parte de la biografía me encantó que trae un apóstrofe de todos los gastos que se hicieron en esta extraordinaria travesía, que inclusive 40 años después de conseguirse, marineros evitaban el Estrecho de Magallanes por no saber cruzarlo, o pasaban todo pues prácticamente por Panamá. En algún momento una obra de 1569 a 1589 llamada la famosísima Araucana, que narra la guerra de españoles con Arauco, los mapuches, que se había cerrado o derrumbado el Estrecho de Magallanes como en justificación o preveniendo a los marineros de pasar por ese famoso estrecho en el cual Magallanes hizo encumbrar cualquier navío y cualquier travesía que se haya hecho por el mar. Fue el más grande marinero y el más grande investigador en esas épocas de los mares. Después llega otro personaje increíble, María Estuardo, que en algún momento fue la reina de Francia y Escocia. La verdad es que se perdió en su momento el dominio de Francia, solo pudo dominar Escocia, en su momento Isabel e Inglaterra, no tuvieron hijas, no había varones que gobernaran, solamente tuvieron hijas y no había varones que gobernaran, hasta que María tuvo a su hijo, el cual prácticamente vivió toda su vida recluido. María Estuardo huyó muy joven, a los 25 años, a Inglaterra, por traiciones constantes de los escoceses. Fue prisionera muchos años de Isabel, hasta que se tomó la decisión
por parte de Isabel, que no quería llevar esa carga en ella, que le cortaran la cabeza. La primera reina ungida había sido asesinada de esa forma, a costillas o a expensas de la reina de Inglaterra, Isabel. La conmoción fue grandiosa o extraordinaria tras su muerte, y años después murió también Isabel. Y de la misma forma que cuando nació el hijo de María Estuardo, un jinete, ahora al revés, o sea, cuando nació el hijo de María Estuardo, un jinete fue de Escocia a España a avisar que había nacido el primer heredero a la corona, hombre, y ahora que moría la reina Isabel de Inglaterra, un jinete corriendo, o bueno, galopando, perdón, es que Candy me está viendo y está muy atenta a lo que estoy reseñando, les va a dar un saludo, a ver, saluda, y wow, wow, no quiso, le da pena, su lenguaje canino aún no es tan avanzado, pero aquí anda muy al pendiente de la reseña. Y bueno, como les decía, este jinete regresó pues, prácticamente galopando, pero lo más rápido que pudo, para notificar que había muerto Isabel, y que ahora el hijo de María Estuardo al fin gobernaría Inglaterra y Escocia. Sería el primer rey que gobernaría la isla. Pues María Estuardo fue hija de los Estuardo, en su momento descendiente de los Tudor. La verdad es que este libro, hasta esta parte ya decía yo, esta clase de historia nunca en la vida la había tenido. La forma en que Stephen Zweig narra estas biografías, te platica, se mete en los personajes, por supuesto, después de cada biografía de cada uno de ellos, te platica sus fuentes y te parece extraordinaria y relevante esa capacidad que sí, como escritor es soberbio Stefan Zweig, pero como biógrafo me parece que le da alma al personaje y te hace revivir esa vida que muchas veces las biografías, si recuerdan cuando eran más jóvenes y estaban en la secundaria, en la prepa, pues eran así como súper tediosas echarte la biografía de tal o cual personaje. Y acá Stefan Zweig nos da una clase de historia impactante, historia europea, por supuesto, pero que da gusto leerla y da gusto pues quitarse un poco la ignorancia de estos personajes que conocemos de nombre, pero quizá no más allá de vida propia. Para llegar a María Antonieta y todo lo que implica en Francia la monarquía, la república y todo ello, y pues María Antonieta provenía de los austríacos, se casa con el delfín Luis XVI, pues bueno, porque fue una, pues así se hacía antes, ¿no? Se acordaba cuando era muy pequeñita con su padre Luis XV, el padre de Luis XVI, que se fueran a casar, y entonces en su momento cuando era muy joven aún, creo que ni mayor de edad era, Francia le obliga a tomar la decisión de en conjunto junto a Austria, pues conquistar Polonia, ¿no? Entonces así como que cualquier cosa fue una de sus decisiones primeras que tomó. En 1769 acepta la petición de boda con Luis XV, a la postre pues, se casa en Austria y posteriormente en Versalles con Luis XVI. Entonces, esta vida que tenía María Antonieta siendo tan joven, con esa vida de monarquía, de reinado y todo eso, pues él prácticamente se la vivió en Versalles cuando vivió en Versalles, y en 1772 llega Rohan a Viena. Para el 5 de agosto se hace la partición de Polonia. En 1774 muere Luis XV, es decir, el padre de Luis XVI, que en su momento le pidió para matrimonio a María Antonieta, y pues bueno, ya su esposo ya era el rey, ella era la reina de Francia. En 1779 nace el primer panfleto contra María. María, pues al estar casada con Luis XVI, que era un hombre al que no quería, pues que muchos dudaban de su virilidad, de su capacidad íntima y sexual, pues bueno, María buscaba la forma de entretenerse y divertirse y viajaba de Versalles. Bueno, ahora decir de Versalles a París no es mucho, pero antes eran como 4 o 5 horas. Entonces viajaba de Versalles a París pues para divertirse, y tenía vida, la verdad es que muy relajada María Antonieta. Pero en 1781 nace el primer delfín de Luis XVI y María Antonieta, entonces lo cual pues prácticamente ya la liberaba de todas sus obligaciones en vida a María Antonieta, pues ya le había dado un heredero al trono. En 1783
es el reconocimiento de Estados Unidos como nación por parte de Londres. Fíjense, en 1783, en 1784 en Francia se estrena Fígaro. En 1785 pasa algo increíble. Ya tenían muchos problemas económicos, la monarquía, Francia, todo, la forma de vivir de María Antonieta era sumamente desquiciante para el pueblo. Veían la pobreza en todas las ciudades de París, en toda la ciudad de París, en otras ciudades de Francia, y María Antonieta hacía gastos excesivos. Rohan decide comprarle un collar que aparentemente valía 1,5 millones de libras. O sea, imagínense esa cantidad de dinero en esos, hace casi 250, no, casi 300 años. Y pues bueno, este Rohan no se da cuenta y unos estafadores le venden como joyitas en vez del diamante. Y aparentemente María Antonieta había dicho que sí quería ese collar a Rohan, nada más firmándole una hoja y poniendo su nombre. Algo pues que no pasaba. Para empezar, María Antonieta no le gustaba leer. Segundo, María Antonieta tenía una letra horrible o casi ni sabía escribir. Entonces era como increíble que alguien en Francia pensara que María Antonieta iba a dar en una carta por escrito su autorización para comprar dicho collar. Bueno, mil y un cosas pasaron con ese famosísimo collar que compró Rohan. Hicieron desembolsar 1,5 millones de libras al reino francés. Los estafaron. Después esas joyas fueron vendidas o malbaratadas por ahí, por lo cual fueron capturados los estafadores, pero no podían reconocer que el reinado se había equivocado, entonces los dejaron en libertad. Entonces fue un conflicto mayor, el cual solo queda en los anales de la historia. Al menos en este libro de Stefan Zweig se va a leer este caso, que está sumamente divertido. Y para 1788 María Antonieta tiene intimidad o cercanía o un romance con un heredero sueco, Fersen. Para 1789, el 25 de junio, proclaman la libertad de prensa en Francia. El 14 de julio llega el asalto a la Bastilla con estas mujeres y esta imagen, si no mal recuerdo, de Lafayette, donde llega con este ejército de mujeres y los cuales obligan a Luis y a María Antonieta a bajar de Versalles para París. Y entonces pues hacen que hagan el desfile del pueblo a Versalles. El 13 y el 14 de febrero, casualmente el Día del Amor y la Amistad, pero de 1792, Fersen va a visitar a María Antonieta a las Tullerías, que es donde ya vivían ahora los reyes, porque pues ya Versalles era un gasto oneroso para esta monarquía. Finalmente, el 20 de abril de 1972, Francia le declara la guerra a Austria. El 20 de junio viene el primer asalto a las Tullerías. El 20 de agosto dejan sin efectos el poder real para el 21 de septiembre de 1792 proclamar la Primera República, y en 1793 deciden la segunda separación de Polonia. En ese año ejecutan a Luis XVI, separan al hijo de María Antonieta, su hijo, al Delfín, en el cual pues le meten ideas, entre muchas cosas que ya se hablaban de María Antonieta, todo lo que derrochó, todo lo que gastaba, todo lo infiel que fue, toda la vida que tuvo María Antonieta, pros, contras y terrible. Aparte de todo, en algún momento el Delfín declaró que había tenido ciertos actos poco honestos con su madre. Hecho totalmente refutable, pero que en algún momento fue que llevó a juicio por tantísimas veces a María Antonieta, y en lo cual un zapatero era encargado de la educación del Delfín, del hijo de María Antonieta, y se le ocurrió decir dicha tontería, lo cual en juicio pues fue llevado a consideración y se tuvo cierta credibilidad en esto. Finalmente, el 16 de octubre ejecutan y degollan a María Antonieta. En 1794 aparentemente fallece o matan al Delfín, a su hijo. Para 1814 es proclamado Luis XVIII, el antiguo conde de Provenza, el rey de Francia. Esta biografía de María Antonieta, la verdad es que la reseña, más bien la biografía más larga de todo el libro de Stefan Zweig, pero también, igual que de Magallanes, es apasionante, increíble toda la vida de María Antonieta. Y yo decía, pues, ¿qué sé de la Revolución Francesa? Pues sé algo, ¿no? Más o menos la toma de la Bastilla, Lafayette,
en su momento Robespierre, en su momento Napoleón, porque no, o sea, no me quedaba claro, en alguna parte sale ahí que Napoleón ya era un comandante, todavía no era líder supremo del ejército para que ya después fuera el gran emperador que consiguió ser en Francia, pero guerrero, perdón, en Francia, pero pues me impactó toda esta cantidad de historia que trae en estas biografías de Stefan Zweig. La verdad es que bastante bien elaboradas por un genio de la literatura. Entonces, yo sé que a muchos no les llama la atención la biografía, la historia, mucho menos quizá cuestiones académicas, pero este libro no tiene nada que ver con academia. Es historia viva y pura, la cual con la letra de Stefan Zweig nos traslada a otra época en Europa, 1500, 1600, 1700. Entonces, me pareció un libro grandioso en tamaño, pero grandioso en conocimiento. Ojalá se quieran acercar a él. Espero en algún momento de mi vida terminar la segunda parte y reseñarla, porque también hay otras grandes personajes en Biografías 2. Pero bueno, esto fue Biografías, primera parte por Stefan Zweig. Yo soy Pavel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.